Vale, Esperanza, pues estamos grabando entrevistas a diferentes mujeres que han vivido en diferentes momentos a lo largo del siglo XX y del siglo XXI para saber cómo incidió la educación y el panorama, para saber cómo incidió el panorama cultural y social en la educación de la mujer y sobre todo cómo incidió no solo en el ámbito escolar, sino la educación recibida en casa, en los valores y en la conducta que la mujer ha ido desarrollando, ¿no? El camino que se ha ido abriendo paso a paso en medio de la sociedad. Entonces queríamos preguntarle un poco, pues así, ¿qué nos podría decir de su etapa más infantil en la escuela? O sea, de lo que viene a ser primaria. De la educación que recibió. Si a ver, la educación que yo recibí no fui como la de todo el mundo, porque yo nunca fui a la escuela pública porque era demasiado mala. O sea, era muy básica, muy nada. O sea, eran 4 sillas ahí, un ensedado con unas tizas y una señora a la que le habían enseñado las 4 reglas, porque durante el franquismo los hombres maestros no tenían la misma formación que las mujeres. O sea, las mujeres siempre inferior, todo inferior. Entonces yo aprendí a leer en casa, en un periódico, mi padre. Y luego eso sí, luego íbamos a con otros niños, yo era la única niña, y teníamos clases particulares con un profesor, el que estaba en un pueblo, porque era un profesor de universidad, pero como era de izquierdas, el franquismo le degradó y le mandó de maestro a un pueblo. Entonces, como el sueldo era mísero, pues tenía que dar clases y entonces ahí sí nos daban clases particulares, pero yo a la escuela pública no he ido nunca. Luego ya fui a un colegio, un internado. ¿Para el bachillerato? ¿No? Sí, al bachillerato, sí. Y obviamente era católico, que no había otra cosa. Pero además las monjas no, pero además no tenían ni título ni nada, eso era un cachondeo. Tenías que examinarte al instituto. O sea, lo que allí te daban era catecismo y yo no... Y te quitaban las hojas, lo poco eso, las hojas de... O sea, todo lo que a ella les parecía era muy castrador. Fue castrante total, del todo. Y luego yo salí del colegio y me matriculé en la escuela de comercio. No me examiné de revalio porque no aguanté, no soporté más el colegio. Entonces a mi padre le dije que o me sacaba o me escapaba. Y ya me sacó. Y me matriculé en la escuela de comercio de Valladolid. Y ahí pues me conmutaron muchas asignaturas, menos matemáticas, que eran más fuertes, claro, y en comercio no. Y entonces iba a clases particulares también con un señor que me intentó violar. Me dijo que me esperara después de que todo el mundo se fuera y me encerró. Pero como yo he sido siempre un poco así, fui a las bravas, o me fui a tirar por una ventana, entonces me tuvo que ver. Pero era de verdad. Y gracias a esa intentativa que lo sí, pero eso tuvo para mí unas consecuencias tremendas, porque ya no me examiné, no tuve título. Ha tenido consecuencias. A nivel personal, las consecuencias fueron... No, sí, ha tenido consecuencias porque no es cierto que porque luego mis padres me llamaron, entonces ya sabes, siempre te acusaban a ti de hacer. Claro. No es que yo lo entendiera, no. Pero yo me sentí muy mal porque no recibió lo que tenía que haber recibido. Yo hubiera querido que mi padre hubiera cogido la escopeta y se lo hubiera cargado así directamente. Sí, porque no había otra forma. De hecho, lo quiso denunciar mi padre, porque es verdad que sí, me creyeron, ¿no? O sea, no es que no me creyeron, mis padres me creyeron. Pero lo quiso denunciar y el abogado le dijo, mira, si tú quieres que tu hija esté en boca de todo el mundo y sea señalada cuando va por la calle, pues denúncialo. O sea, que él se fue de rosita y, como siempre, la ofendida, la víctima, fue la que obtuvo, pues bueno. Años más tarde, cuando vine a España, llamé por teléfono, yo tenía un deseo de venganza tremendo. Y me puse a hablar con una hija suya que tenía la misma edad que yo. Y no me atreví a decirle nada. No quise. O sea, dije,
tú no tienes la culpa. Claro. No vas a cargar ahora a decir, saber que tu padre era un canalla. Y no se lo hace, no pasó nada. Pero eso te queda ahí, ¿no? O sea, te queda ahí porque, quieras o no, sientes una injusticia que hay, que existe, una injusticia que nos aplasta. O sea, la justicia no solamente nos sirve para eso, sino que sirve para aplastarnos más. Sí, una sociedad además que pondría un poco el punto de mira en la víctima, en plan, no, es que ella me provocaba o No, este fue el más listo. Él dijo, no, era yo muy jovencita y bueno, si le dices eso a tus padres, entonces coge las escopeta y se me carga. No, él era más listo. Él dijo que no, que yo era inteligentísima y que tenía una fantasía desbordante, que sería una escritora maravillosa, una artista, no. Me he puesto por las nubes para decir que me lo había inventado. O sea, no. Sí, era listo el tío, claro. ¿Tú qué crees? Yo te digo, a mi padre le dice que yo le he provocado y entonces sí que saca la escopeta y se le carga, eso seguro. Pero si te dicen que tu vieja es inteligentísima y pues, va a ser una celebridad, pues ya la cosa se queda. ¿Vale? ¿Y qué no dice del servicio social? Bueno, el servicio social fue horrible. Bueno, digamos que yo desde muy jovencita salí al extranjero, entonces con 17 años salí al extranjero y no había hecho el servicio social ni le quería hacer. Pero tuve que jurar que a mi vuelta le hacía. Y luego pues no le hice. Pero cuando quise salir de nuevo, entonces no tuve más narices que hacer. Entonces lo hice en la guardería y luego, no sé, me contagiaron algo en la piel y finalmente en costura. Entonces me recuerdo que hice un trajecito de un bebé, de un pequeñito, muy pequeñito, que lo hice a mano yo así todo, muy así, como una obra de arte. Y bueno, de eso me recuerdo. Pero sí, no, la sección femenina era aplastante porque era todo, hay que decir a todo que sí y todo era, no sabes, o sea, era tirarnos por el suelo totalmente. O sea, hacer de nosotros pues las esclavas y los hombres, ¿no? Y cuando os caséis siempre hay que estar guapas, hay que estar eso, hay que decir a todo que sí. No, nunca llevéis la contraria a vuestro marido, jamás, por nada del mundo, ¿no? O sea, Y la libertad era nula, ¿no? O sea, a los 25 si hacía el servicio social sí que podía, aunque no se hubiera casado, podía viajar y ser libre de alguna forma, con el consentimiento paterno. No, lo tenías ahí, no salías. No, No, yo lo tuve que hacer por narices, porque una vez había pedido eso y no, es que si no podía salir. Y como yo quería ir a Francia, pues yo he conocido París cuando Francia era todavía, cuando Argelia era francesa. Yo conocí París en el año 58, sí. Y entonces no, o sea, tuve que hacerlo por narices. No te libras. Si te casabas, sí. A eso sí. Si te casabas no estabas obligada a hacer servicio. No, si te casabas ya estabas ya en otra. Ya tenías dueño y ya. Pero y si no, siempre sujeta al padre o al hermano, ¿no? Siempre sujeta. El padre, el hermano. Lo que pasa es que yo como he sido así un poco rebelde, digamos, o diferente, pues yo no me he sujetado nunca a nadie. Pero y a pesar de que usted no se ha querido sujetar a nadie ni a nada, porque tampoco fue a la escuela común pública y tal, la sociedad, o sea, el machismo estaba el machismo estaba presente, pero constantemente. Ibas por la calle, te acosaban cualquiera, los obreros que estaban trabajando ahí se desfogaban, ¿no? Que les aplastaban, que les explotaban hasta pues se desfogaban, o sea, ¡guau, qué culo! O sea, ¡guau, cómo te mueves! O sea, unas groserías impresionantes. Y además te rodeaban y te tocaban el culo, te tocaban las tetas, pero sí, como lo oyes. O sea, yo me acuerdo un día que fui al cine sola y el acomodador me echó mano las tetas, cuando se apagó la luz, me echó mano las tetas, o sea, era así. O uno que vas por la calle y te vas siguiendo y cuando ya te metes en el portal, pues va a echar tu mano, o sea, era constantemente, era una obsesión, además el sexo era obsesivo, ¿no?
era castrante porque no podías tener relaciones sexuales, eso había que ir a virgen y eso, ¿no? Y todo eso, o sea, era, pero luego era una obsesión increíble, ¿no? Siempre pensando, de una vez que me dijeron a mi padre si yo había salido de una casa de citas y yo jamás, o sea, yo qué sé, era siempre todo daba vueltas alrededor del sexo. Y dentro de todo eso sí que había un feminismo, aunque clandestino, pero sí que lo había, ¿no? No, en ese momento, de verdad no. Ninguno. Había un feminismo, yo por ejemplo, yo sí he sido feminista desde pequeña, porque cuando mis hermanos iban con todos sucios y mi madre no les decía nada y yo con una manchita, entonces ahí yo, claro, ya empecé yo y luego cuando a ellos les podían ir a casa a las 12, a la 1, o sea, tarde, y yo tenía que estar allí a las 10 en verano y a las 9 en invierno, pues aquello dije no. Entonces yo me quedaba y mi hermana venía a las 12, pues yo a las 12. Ahí sentada además, no aprovechaba para ir ni a bailar ni a nada, no, estaba ahí en el banco sentada esperando que fueran las 12. O sea, yo he sido reivindicativa. Entonces sí, había un feminismo, pero un feminismo así de... Muy Latente, sí. Sí, claro. Pero no, la mayoría de las... Mira, yo estuve en un colegio, en un internado, y éramos 300 niñas, y la única que protestó fui yo. O sea, que estaba O sea, muy... que tampoco había una conciencia entre No, vosotras de, muy de condicionada. hablar y No, decir... que va, para nada. Pero para nada. En esa época, para nada. El franquismo era una losa tan brutal, pero una auténtica losa que acabó con todo. ¿Y cuándo? Perdón, sí. Sí, ¿Cuándo cree usted que esa situación cambió aquí en España? Pues Bueno, mira, empezó a cambiar un poco cuando vinieron gente de fuera. O sea, cuando el turismo empezó a hacer... Porque claro, ya veías otras cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, en el vestir, ¿no? Mismo, ¿no? Que ahí todo tenía que ir así muy... Y luego, pues, claro, los extranjeros venían ahí a su aire, pero como venían con dinero, con divisa, pues allá no les decían nada. Entonces, pues bueno, pues ya empezaba un poquito a cambiar. Pero yo mucho no, porque en el año 67 yo me marcho de España. Y hasta el 78 no vuelvo. O sea, volví en el 77, pero así de vacaciones para ver. O sea, estuve 10 años sin pisar España. Entonces, durante esos 10 años ha habido cambios, claro. Pero siempre a través de esto, ¿no? También había empezado la lucha. O sea, ya había una generación, porque nuestros padres tenían tanto miedo, tenían terror, fue tan brutal la represión que no se atrevían, pero claro, ya nace nuestra generación de entonces, que naturalmente no acepta ya ciertos... esa brutalidad, ¿no? Pues, tú imagínate cómo llegaba a ser esto, que yo he visto antes de marcharme en el 67, ¿no? No, incluso después, también he visto llevarse a dos, en el 77 he visto llevarse a dos lesbianas porque una le tenía puesto la mano aquí a la otra en un bar y un comisario se la llevó a comisaría. Cuando yo me despedí, por ejemplo, en el 67, pues me despedí de un amigo que estaba en una terraza y nos dimos un beso aquí y el camarero vino a llamarme la atención. Escándalo público, ¿no? Era. O sea, era así, era a unos niveles. Y yo he visto a un comisario con el carnet y una pareja ahí, las llevaban como si fueran delincuentes, cuando lo único que estaban dándose un beso ahí en la oscuridad, ¿no? Y lo llevaba, sí, lo he visto yo con estos retratos. O sea, algo impresionante, algo que es difícil de creer. Sobre todo cuando había habido un antes republicano que era... Mucho más avanzado incluso bueno. que muchos años después. Bueno, mucho más, ya lo creo, mucho más. Así que realmente tampoco en la transición hubo un cambio... No, O sea, una la explosión no de existió libertad. realmente, ¿no? no existió porque no se daban las condiciones, ¿me entiendes? O sea, como seguía la brutalidad, aquella policía, los grises eran asesinos que si te detenían... Y que todos ellos seguían estando en el poder, ¿no? Es que el franquismo estaba ahí. Sí, se detenían y eso lo han Una hecho bajada con de varios pantalones. estudiantes, les han arrojado desde la comisaría, ¿no?
Y, o sea, hay crímenes que ahora todavía quedan ahí. Y, bueno, han quedado impunes totalmente, porque todas las torturas y todo eso. Un tal niño que le llamaban, que era uno de los más que sea, y está ahí impune, nadie le ha juzgado ni nada de nada. Era total. Pero bueno, eso está, digamos que todo eso ha sido posible porque en el extranjero han apoyado. O sea, Europa es culpable y Estados Unidos son culpables. Ellos han apoyado a este genocida, le han apoyado en todo momento. Si no le hubieran apoyado, no, porque sí que había una fuerza. De hecho, les costó 3 años y no tenían casi ni armas, porque luchaban con unas armas, bueno, o sea, nada que ver con las armas alemanas, que eran súper modernas, ¿sabes? Y así todo duraron 3 años. O sea, quiere decir que había un espíritu de lucha, de resistencia bárbaro, ¿no? Pero todo Europa, teníamos que cargarnos todas. Teníamos que unirnos con los sudamericanos, que al fin y al cabo tenemos con ellos, ellos también han sido aplastados por los americanos del norte, y teníamos que unirnos con ellos y ponernos enfrente a Europa. Europa nos ha utilizado, y Estados Unidos, claro, y nos sigue utilizando. Sabéis que Franco nos vendió ya en el año 53, ¿no? Con las bases americanas. No solo, sino que incluso le dieron 1.500 millones de crédito, pero para que comprara productos americanos. Ojo. O sea, que mira cómo... Y a pagar en 10 años, o sea, había que pagar. O sea, comprar productos americanos y pagarse. Y además había unas cláusulas ahí que si ellos podían cometer delitos en España sin que nadie les juzgara. Eso ya fue en el año 53. Creo que fue el 23 de septiembre del año 53. Sí, sí. Y hay un libro que yo he leído hace poco de Almudena Grandes, que son los pacientes del doctor García, que bueno, es como una novela, está novelada un poco, pero lo dice, recuerda. No, o sea, la venta, somos una colonia, nosotros no tenemos nada, o sea, somos una colonia, no somos un país, no tenemos nada. Ahora mismo vas por la calle y verás que están comprando pisos, o sea, están comprando España, sí, para que no tengan absolutamente nada. O sea, aparte de subir los alquileres, que ya han subido en unos meses una burrada, ¿no? Donde ya nosotros no podemos hacer nada. A ver, los sueldos suben, no. Las pensiones suben, no. Pero los alquileres y la comida y eso sí. Entonces, pensar un poco, ¿dónde van? ¿Y qué futuro cree que le depara a la mujer en las próximas décadas? Hombre, pues yo creo que sí está despertando. Yo creo que casos, pero tienen que haber casos así graves para que se den. Por ejemplo, el otro día en Sol, que estaba yo ahí con bueno, ya lo sabéis, ¿no? Los derechos, y vino una manifestación que sí, bueno, ahí, pero ha tenido que pasar algo muy grave. O sea, si no, es verdad que anteriormente estuvieron ahí unas mujeres también, pues protestando por los crímenes, ¿no? Y tal, pero no hay una continuidad, o sea, no se ve a la mujer volcarse. Pero si te están matando, se están matando todos los días. Si es brutal, si es algo, pero no, hay un pasotismo bastante, eso lo han, no sé, a través de los medios, ¿no? Sabes que no le dan siempre le quitan hierro a los asuntos. Están, por supuesto, hay una manipulación impresionante, ¿no? Que tiene a la gente pues ahí engañada. Y es verdad, aunque vea, o sea, solamente cuando pasan cosas cerca de nosotros, ¿no? O demasiado graves, entonces cuando, bueno, Cuando respondemos. sí, pero si no, o sea, así de una manera
pues fría, digamos, ¿no? Decir, no, es que esto es así, lo están aplastando para... Y sin embargo, yo te digo una cosa, el mundo nunca cambiará si no cambia antes la relación hombre-mujer. O sea, si las mujeres son las únicas que pueden cambiar algo. O sea, el poder a nivel, eso, son las únicas, son las mujeres. Los hombres jamás van a cambiar nada. Ellos no. O sea, van a cambiar de la forma, ¿no? La forma sí, pero el fondo va a ser siempre el mismo. No va a cambiar nada, pero nada, nada. No tienen capacidad para ello, pues están demasiado pendientes de su... No, Pues nada, nos quedamos con esta reflexión Vale. y nada, que muchísimas gracias. Venga, pues.